Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña desde Managua, Nicaragua, el doctor Bonifacio Miranda Bengoechea. Doctor, un abrazo. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Un saludo para todos tus suscriptores y los nicaragüenses que están aquí en el país y los que están en el exilio. Gracias, doctor. Un placer platicar con usted. Se dio esta firma hoy, después de una turbulencia bastante fuerte en ese avión que parecía que se terminaba de partir en el aire y que quedaba por un lado un grupo, por un lado otro. Sin embargo, hoy se aterrizó y quisiera conocer sus primeras impresiones alrededor de lo que pasó este jueves. Ok. En primer lugar, tenemos que analizar cómo estaba el estatuto antes de la firma. Yo fui una de las voces que alertó sobre el peligro que significaba crear una estructura laberíntica de la oposición que, lejos de unificar la fuerza, más bien tiende a dispersarla y a duplicar instancias organizativas. Hay un afán desmedido de que la solución en Nicaragua es juntarnos todos. Eso es cierto hasta cierto límite. No siempre es así, porque también depende con quién te vas a juntar. Entonces, el error estratégico que se está cometiendo con ese estatuto es que se está dando prioridad a la parte organizativa y no a los elementos políticos. Una de las principales causas de la crisis y la división de los grupos de oposición se debe a que no existe una política y un discurso contra la dictadura. No basta decir hay que salir de la dictadura, ya no aguantamos esta dictadura, muerte a la dictadura, dictadura asesina, ha cometido crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Se requiere un discurso que cautive a la población, que la agrupe y que la prepare para el golpe final que tenemos que asestar próximamente. Ese discurso no existe. En cambio, se han dedicado a construir una estructura organizativa que yo la he criticado en diferentes medios porque duplica los esfuerzos. Por ejemplo, la coalición nacional no queda claro si es una federación de grupos o un nuevo partido político. Cuando digo federación de grupos, tenemos que tomar en cuenta que hay 8 grupos, de los cuales 3 son partidos y 5 son movimientos sociales. Desde ahí hay un desbalance interno, porque lo que se va a resolver en las elecciones se va a tener que hacer a través de partidos políticos. Los movimientos sociales no van a tener ningún peso porque la ley electoral no lo permite. El monopolio de la presentación de candidatos la tienen los partidos políticos según la Constitución actual. Entonces hay un desbalance interno. Entonces se ha tratado de forzar la realidad, crear una instancia que yo le llamo un consejo de comandantes, en donde cada uno de los grupos tiene un delegado y ahí se resuelve todo. Incluso se cometió una enorme arbitrariedad, yo diría un error histórico, al estipular en el estatuto que el Consejo Nacional es el que decide y que no tiene ningún otro organismo que lo controle. Eso sí es una fatalidad, porque eso indica que lo que se está construyendo es una instancia para resolver las diferencias con negociaciones y maquinaciones internas entre los diferentes grupos y no de cara a la población. Entonces hay un estilo muy marcado que se viene repitiendo, que repite el esquema de la Coalición Nacional por la Democracia del año 2015, que fracasó, y que también repite en cierta medida la estructura organizativa de la Unidad Nacional Azul y Blanco tal como está. Pero la UNAP es diferente porque la UNAP es mayoritariamente de movimientos sociales. Pero en este caso la Coalición Nacional se constituye como un organismo sui generis extraño en que predominan partidos políticos y movimientos sociales, cuando al final de cuentas quienes van a tener el sartén por el mango en las próximas elecciones son los partidos políticos. Y si revisamos en detalle, partidos políticos solo están el PLC, el PRD y Yátama. Entonces ahí hay un problema. Ok, aparentemente todo eso está solucionado porque hoy se firmó, pero si revisamos otra vez la letra menuda, nos vamos a ver un transitorio que dice... Se nos ha pegado la imagen del doctor Miranda, que forma parte del grupo promotor de las reformas electorales. Doctor, lo escucho. Se había pegado la imagen. Sí, la constitución de la alianza electoral tiene que ser por consenso. El mecanismo de selección de candidatos tiene que ser por consenso. Los posicionamientos públicos comunicados de la Coalición Nacional por consenso.
reformas electorales consensuadas en el bloque por reforma, consenso, elección del secretario ejecutivo por consenso, formas de protesta, todo. Entonces, cuando estamos hablando de que todos esos puntos centrales, que son los medulares, van a ser por consenso, lo que tenemos es como una pequeña ley marco de los estatutos, ¿verdad? Sí, los estatutos dicen una cosa, pero al final este transitorio dice, no es cierto, no va a ser así. Efectivamente, la palabra consenso, lo he dicho, me parece que es una palabra muy romántica, muy bonita, y que bueno, pues todos aspiramos a lograr un consenso, pero uno que diga que no está de acuerdo con algo, se acabó el jabón, se atrabó la cosa ahí. Me encanta que lo digas, porque ese ha sido un pleito que yo he dicho siempre. El consenso no necesariamente es democrático, porque eso obliga a que cada uno de los grupos ponga posiciones en aras de la unidad, pero al final todos terminan diluyéndose en ese consenso, y además el consenso implica que uno solo tiene poder de veto sobre el resto, porque si no se ponen de acuerdo todos ya no podés. Entonces eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Entonces puedo entender la mala imagen que se estaba dando cuando decían que no se iban a firmar el estatuto, pero también se dio una mala imagen cuando trataron de imponer que se firmara el estatuto, en vez de decirle a la población, miren, hay problemas, lo reconocemos, vamos a seguir discutiendo, este es un asunto que estamos tejiendo fino para derrocar esta dictadura, y entonces vamos a seguir continuando en estas negociaciones. Pero hubo una polarización interna entre que lo firmamos o no lo firmamos. Pero también, doctor, es comprensible, y usted lo sabe bien porque usted está allá, que la situación apremia, ¿no? Y de pronto uno ve 4 meses después de que se presentó la coalición, y entonces seguimos revisando el documento, de la revisión del documento, del primer documento que te presenté. Ahora quiero ver lo que vi en la primera versión que me presentaste, déjame ver si es lo que mismo. O sea, la gente se desespera y dice, ¿para dónde vamos, man? ¿Para dónde vamos? De acuerdo, pero ese es un error de ellos, porque ellos lo planificaron así. En la reunión del Salvador, donde a mí me invitaron, yo les dije claramente, miren, cualquier coalición, cualquier unidad tiene que ser un proceso gradual, paulatino, sistemático, porque es un proceso político en el cual se van a traer diferentes grupos, van a discutir sus problemas, van a resolver sus contradicciones, y se va a ir tejiendo un proceso de unidad en torno a ciertos grupos. La unidad total va a ser imposible, pero por lo menos los que se pongan de acuerdo en los aspectos centrales pueden marchar, y este es un proceso político, no de ultimátum. Entonces se resolvió en contra y se dijo, el 15 se dijo se proclama, después el 25, ahora otro 25, y nuevamente observamos que en el fondo no hay tal unidad. Ahora, no es que no la desee, creo yo que la unidad es necesaria entre las fuerzas que quieran transformar el país, entre las fuerzas realmente democráticas que quieran transformar el país, pero también hay otras fuerzas que representan el pasado y están ahí presentes, y eso es un problema. Y entonces, por eso es que vos ves ese cortocircuito permanente. De todas maneras, lo que demuestra ese transitorio es que hay una pequeña ley marco para el estatuto, doctor, y que se va a seguir discutiendo, y que además esos temas que están ahí señalados son los temas torales. Doctor, ¿cómo se puede, tomando en cuenta esto que estamos hablando, cómo se puede conformar una coalición al estilo de la UNO? Pues me voy a este ejemplo porque, bueno, pues en la UNO había una diversidad de pensamientos y de corrientes e ideologías, y al final 14 organizaciones decidieron agruparse, les dieron una casilla, que eso fue determinante, pues en una casilla alterna a todo lo que estaba antes de eso. Pero ¿cómo se conformó la UNO? ¿Cómo se puede comparar la UNO con lo que pasa hoy? ¿Por qué no se puede seguir el mismo patrón? Ok, muy sencillo, porque la ley electoral es diferente, y por eso he insistido y me he quedado sin voz gritando de que lo más importante son las reformas electorales, porque a partir de que el cuadro quede rayado podemos decir nos vamos por este camino o por el otro. ¿Qué pasó en 1990? Había una situación excepcional en Nicaragua, guerra civil, 8 años de guerra civil, una hiperinflación la más alta del mundo, una mortandad de jóvenes, la gente estaba desesperada. Entonces, doña Violeta logró unificar a los diferentes pequeños partiditos que existían, porque todos éramos pequeños partidos, porque veníamos de la dictadura de Somoza y veníamos de tolerar la nueva dictadura que se estaba instaurando en ese momento, que era el sandinismo, y había dificultades para constituir partidos, no legalmente, sino en los hechos, en la capacidad de poder movilizar. Y entonces doña Violeta tenía una política central, que era terminar con la guerra. Esa política fue la que hizo que todo el mundo votara por la UNO.
En no este es caso, la unidad doctor, de los 14 pequeños partidos, porque todos eran pequeños. Doctor, lo interrumpo solamente para hacer la analogía. En este caso, lo más importante es acabar con la dictadura de Ortega. En aquel entonces, acabar con la guerra. Correcto. Hoy es salir de la dictadura de Ortega, solamente para ponerlos la importancia de tener un norte fijo. Pero te voy a agregar algo. Claro. Sí, ya no es, eso está fracasado y no se puede sostener durante más tiempo. Eso es cuestión de días. Es como cuando se le dictamina a una persona un cáncer terminal. Esta dictadura tiene un terminar pronto. No sabemos cuándo, pero pronto. Pero el problema no es solamente terminar con la dictadura, es lo que viene después. ¿Quiénes son los que van a asumir el gobierno? Y por eso cualquier coalición nacional tiene que tomar en cuenta ese aspecto. Porque no es a quitar a Ortega para que salga otro peor que Ortega. Es quitar a Ortega para transformar el país, para hacer lo que no se pudo hacer en el 79 y cambiar definitivamente las cosas en Nicaragua. Entonces, volviendo al tema de la 1, era una coyuntura excepcional y la ley electoral lo permitía. Y les voy a decir una cosa. Si revisamos las leyes electorales, con todas las críticas que tengamos a ese momento, esa es la más democrática que hemos tenido porque permitía muchas cosas. Entonces, si el marco electoral lo tenemos constreñido, saturado, de que no va a permitir eso, una de las reivindicaciones centrales, y por eso lo dije en mi último artículo, la hoja de ruta para reconquistar el derecho a decidir, necesitamos una reforma electoral que permita que no caigamos en el juego de la división del liberalismo entre el PLC o C por L, sino que cualquier alianza electoral tenga su propia casilla y su propio símbolo. Y además, precondición de una reforma electoral es que haya nuevas fuerzas políticas, porque el pueblo pide nuevas fuerzas políticas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Los viejos grupos se están reciclando, han resucitado de sus tumbas y comienzan a apoderarse de la bandera azul y blanco con el lema de la unidad. Todo el mundo se pone detrás de la bandera azul y blanco, pero realmente hay ciertas momias que no deben de estar ahí. Entonces, ese es el problema. Doctor, sí. ¿Cómo se podría lograr esa reforma electoral que usted menciona cuando yo escucho de pronto a algunos de los que están incluso en la coalición que dicen, unos dicen, si no hay reforma, no hay participación, no hay manera de que participemos en un proceso electoral que no preste las condiciones. Pero hay otros que dicen, con o sin reforma tenemos que participar. ¿Cómo lograr una reforma cuando a veces te encontrás que los grupos ni siquiera están de acuerdo en qué es lo que quieren presentar y hasta dónde quieren presionar? Precisamente has dado en el clavo. Ese ha sido el tema central que he insistido, porque esa discusión la dimos antes de sacar el documento consensuado que presentamos el 12 de diciembre en el Hotel Intercontinental, que por cierto no lo han publicado y es necesario que lo publiquen para que sepamos. Eso le iba a decir, ¿qué pasó con el documento? Nunca lo publicaron. O sea, son de esas cositas que ocurren y que van quedando regadas en el camino, pero que te demuestran que algo está pasando. Pero has dado en el clavo, porque realmente el tema de la reforma electoral es donde te vas a dar cuenta quién es quién y con quién te vas a poder aliar. Por ejemplo, el PLC habla de la reforma electoral, pero el PLC no quiere que se quite la disposición del partido del segundo lugar, porque él está ahorita en el segundo lugar, según los resultados fraudulentos de la elección del 2016. Según los resultados que Exactamente, Ortega de los resultados dictó. fraudulentos. Entonces él defiende y además ha sido muy, muy claro al decir, la gente del PLC, nosotros ofrecemos el segundo lugar para que todos ustedes entren a formar parte de la Junta de Receptoras de Votos, porque el PLC está debilitado, está desgastado. Entonces él abre sus puertas y dice, ocupemos el segundo lugar entre todos, pero esa es una trampa, porque aquí se trata de transformar el país y de transformar el sistema electoral, y si nosotros seguimos manteniendo el sistema bipartidista, quitar al PLC para poner a otro para poner al PLC, estamos en lo mismo y la dictadura lo que va a hacer es se va a debilitar por un momento, pero 2 o 3 años después se va a volver a reciclar, porque lo que ha producido esta dictadura es el sistema bipartidista del pacto de 1999 y el año 2000. 20 años tiene ese pacto, 20 años tiene el PLC de estar colaborando con el FSLN, y entonces ahí la unidad hace cortocircuito. Entonces, es decir que para lograr... que no se dicen claramente al pueblo. Es decir, doctor, que para lograr un bloque homogéneo, que es lo que yo decía al inicio de mi programa y en mis comentarios, el reto es que se mantenga como un bloque homogéneo con una dirección y con un sentido. Para lograr ese sentido, los miembros de esa coalición deben de renunciar a los privilegios que tienen los que son partidos políticos, es decir,
no nos importa ya esto. Queremos tener una casilla en la que nos agrupemos todos y nos formemos como una fuerza de verdad en la que la gente crea, confíe. Yo creo en el postulado del doctor Serrano Caltera cuando hablaba mucho de la unidad en la diversidad. Primero le tenés que garantizar a los grupos que van a existir como grupos y después los grupos van a tener que unificar criterios para hacer un frente común o una casilla electoral. Si eso no existe, ¿qué ocurre? Los grupos se terminan disolviendo, porque aquí lo que está en juego es que o vas en la casilla del PLC o vas en la casilla de C por L. Hay una casilla intermedia que es la del PRD. Al PRD le dieron la personalidad jurídica en el 2017 después de las elecciones del 2016. Entonces no se conoce su fuerza, no se conoce su estructura, no se conoce su trayectoria. Si bien es cierto que el reverendo Cerrato siempre ha estado disponible a ofrecer la casilla para la coalición y para cualquier unidad electoral, hemos sido quemados con leche y tenemos que soplar las cuajadas. ¿Qué significa? Que no podemos confiar si no tenemos garantía de que esa estructura electoral va a servir efectivamente para una coalición. Yo soy de los que no cree que la cuajada, yo creería que el pasto que se come la vaca, que va a producir la cuajada y la leche, hay que soplarla. Es que cuando vemos es ahí el problema. ¿Saben qué? Hay un discurso que es la unidad, que es la unidad, que es la unidad, y no es cierto. En 1990, la consigna de terminar con la guerra fue lo que permitió que ganara doña Violeta. En 1996, y fuimos 10 partidos a la contienda de 1990. Usted fue candidato a la presidencia. Sí, ¿no? Yo fui candidato a la presidencia y quedé en el tercer lugar, pero con una distancia enorme en relación al frente y a la UNO, pues, pero bueno, no importa, hicimos el esfuerzo. Ahora, en 1996, que el país estaba con la resaca del antisandinismo y que Arnoldo logró articular un discurso antisandinista, ganó abrumadoramente las elecciones y había en la papeleta 27 partidos. Entonces no es la unidad, no es la sumatoria de los enanos lo que produce un gigante. Lo que vuelve un gigante es la política. Entonces lo que está en discusión desde hace 2 años aquí en este país, después de la rebelión de abril, es cuál es la política central. En un momento fue elecciones adelantadas. Ortega dijo no y masacró. Y en otro momento fue el diálogo nacional para ver si se podía. No, 2 diálogos fracasados. Y tenemos la rodilla en la nuca, como la tenía el negro George Floyd antes de que lo mataran. Así nos tienen ahorita. ¿Y qué es el discurso? ¿Cuál es la política para que la gente diga, por aquí es el camino? No hay. Ya vamos a hablar. Entonces se están suplantando esas debilidades con esquemas organizativos, con la imagen de la unidad, cuando la unidad es muy frágil, porque como hemos visto, en el tema de reformas electorales van a surgir divisiones. Ya vamos a hablar casualmente de cómo conectar a la gente de la coalición con la población nicaragüense para convertirse en una opción. Pero los que nos están viendo, una parte de los que nos están viendo, sienten que hay un pesimismo en sus palabras y quieren encontrar algo que les signifique algún respiro. ¿Qué encuentra Bonifacio Miranda de positivo de lo que pasó hoy? ¿Hay algo que se puede decir que es positivo o no? Sí, hay un afán de mantener un frente. Yo creo que esa coalición no debe estar pensando en casillas electorales ahorita, ni en fórmulas electorales, ni en elección de candidatos, porque ahí en el punto 13, referido al Comité Nacional, hablaba de que iban a crear los mecanismos para la elección de futuras candidaturas. Lo central de esta coalición debe ser reformas electorales, cerrar filas en torno al documento de los 12 puntos. Fíjense que no estoy en contra de los procesos unitarios. Yo siempre he dicho que primero deben de constituirse los bloques políticos y la coalición nacional con ese transitorio ha quedado como un bloque político que debe pelear las reformas electorales. Y he comenzado a ver que han entendido la seña y algunos ya comienzan a decir, sí, los centrales de reformas electorales, hasta que Luis Almagro lo dijo. Pero lo que pasa es que recuerden que tenemos... nosotros no vale, pero cuando lo dice Luis Almagro, ahí sí le ponen atención. Es que pero para que a veces la guiñada de oreja, y eso es lamentable, ¿no? Esa guiñada de oreja venga yo tengo, ya estoy ronco de tanto gritar en este punto. Y Luis Almagro lo dijo, y es cierto lo que dijo él, dice, no va a haber nada si no hay una reforma electoral sustancial profunda que democratice el sistema y que permita reencauzar la democracia en Nicaragua. Antes de ir a la pausa, Ben LB, que es uno de mis seguidores y está siempre ahí pendiente, me manda un superchat y me dice, Luis, preguntarle por favor al invitado si nadie va a elecciones, ¿qué pasaría? Es decir, ¿es buena idea o ayudaría a perpetuar la dictadura? Yo creo en este momento que es
prematuro de hablar de ese escenario, pero tampoco es descartado, porque correcto. Sí, es muy sencillo. Por ejemplo, es que tenemos como una polarización dentro de la oposición, un sector que quiere ir a cualquier costo. Mi amigo, mi compañero Peraza es el teórico de cualquier costo. Yo no creo eso. Y en sentido contrario, lo dice también Iniciativa por el Cambio, que no se puede ir a elecciones con la dictadura porque crímenes de lesa humanidad. Entonces tenés como una polarización interna. Yo creo que en política nunca hay que decir nunca, que primero peleamos determinadas condiciones, hacemos una evaluación del terreno conforme esté en ese momento y en base a eso tomar decisiones. Creo que hay que pelear la vía electoral porque realmente es el único camino que tenemos ahorita. Y ahí masacraron a la gente, muchos en el exilio, el país desintegrándose económicamente. Entonces, el único camino que parece quedar es ese, pero todavía no está desbrozado, hay que limpiarlo. Y no hay que decir de antemano, no se puede. Yo creo que sí tenemos que pelear que haya participación democrática de la ciudadanía y que el pueblo decida cómo cambiar esta dictadura, pero que no ocurra lo que ha ocurrido en los periodos anteriores, que los votos se los roban. Entonces necesitamos que el pueblo recupere el derecho a decidir. Esa es una consigna central, recuperar el derecho a decidir. Le recomiendo, doctor, para mientras voy a la pausa, que cuando se dé una vuelta por Estados Unidos, y en Nicaragua también puede buscar Café Dos Amigos, para que disfrute de un buen café producido en las montañas de la Segovia. Le recomiendo que lo tenga ahí a su alcance, para que no ande buscando por ninguna parte un buen café. Café Dos Amigos. Voy a hacer una pausa y vuelvo con el doctor Bonifacio Miranda. Los que quieren Café Dos Amigos, recuerden que puede marcar el 818, ya les pongo en pantalla el teléfono, 818-300-2958. Puede pagarlo con cheque, puede pagarlo a través de Zelle y puede pagarlo a través de Venmo. Pero no deje de consumir un café de extraordinario sabor, de extraordinario olor y que además de eso, recién hecho y recalentado, es un café que llena todas las expectativas del que sabe de café. El nicaragüense que es cafetero, pues lógicamente debe tenerlo a su alcance. Pausa comercial y ya regresamos. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es café con vos, es café con vos. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros, conversando con el doctor Bonifacio Miranda Bengoechea, del Grupo Promotor de Reformas Electorales. Doctor, me manda a decir José Antonio Peraza, que nos está viendo, al que le mandamos un saludo, nuestro cariño, de que él nunca dijo que a cualquier costo. Él dice que él cree que las elecciones se van a dar, que hay que pelear por la reforma, que hay que seguir batallando y que no hay tales de gobierno de transición ni nada de eso, sino que hay que dar la batalla a cualquier costo. Si no se logran esas condiciones, pues habrán otras opciones. Dice, pero yo decir que sin condiciones, yo no dije eso. Y lo leo para que usted sepa que no dijo eso. Pues, y efectivamente lo estoy recordando. José Antonio no dijo eso. Ok, si no dijo eso, pues me retracto y no hay ningún problema. Lo felicito porque entonces estamos de acuerdo. Porque, como te digo, no se trata de pesimismo, optimismo. Yo puedo entender que la gente, como le han vendido el discurso con un tambor, bererén, la unidad. La unidad fue un discurso que elaboró Arnoldo Alemán para que todo el mundo fuera hacia el PLC. No es cierto, las unidades funcionan hasta cierto momento. Ya te puse el ejemplo de doña Violeta, que lo central fue la política para terminar con la guerra, y que Arnoldo Alemán fue la política para que no regresara el sandinismo, y 2 años después estaba pactando con el Frente. Entonces, yo he propuesto una ruta. La ruta es: el próximo semestre tenemos que discutir reformas electorales.
Requisito sine qua non para discutir reformas electorales es la liberación de los presos políticos. Si la dictadura no los quiere liberar de un solo, por lo menos que los mande a su casa ya inmediatamente para que estén en su casa, así como propuso en su momento el diputado español que dijo que los estudiantes regresen a su casa para mientras se aprobaba la ley de amnistía en ese momento. Lo más importante es que salgan de las ergástulas de la dictadura esa gente que está sufriendo, muchos con peligro de enfermarse del COVID, y que inmediatamente se inician negociaciones. Este semestre es para discutir reformas electorales, recomposición del Consejo Supremo Electoral, reconquistar los derechos que están establecidos en la Constitución y las reformas constitucionales que deben de darse para desmantelar el bipartidismo. Una vez que ya se logra todo eso, que todavía no podemos decir cómo van a ser las reformas, yo insisto que de repente la dictadura puede dar un giro abrupto para un lado e irse a una posición más parlamentaria que va con el objetivo evidentemente de disolver la fuerza y de fragmentarla, pero todo eso lo tenemos que discutir en su momento. Y ya el próximo año, cuando ya esté claro el panorama electoral, se puede a mitad de año, unos 6 meses antes de las elecciones, hablar de las candidaturas y de las propuestas y de la elección. Por ejemplo, en relación a las candidaturas se ha hablado mucho de las internas. Si no está establecido en la ley electoral un sistema de interna como la que existe en Estados Unidos o la que existe en Argentina, cualquier cosa que digan que es interna va a fracasar. Miren cómo el PLC no hizo la convención en el 2018, la hizo en el 19 y ahorita en el 2020 no vuelve a hacer la convención, a pesar de que la convención del 2019 dijo que había que cambiar a toda la dirección. Y lo que hizo Arnoldo Alemán fue dar un golpe de Estado. Y entonces, mientras no exista un mecanismo institucionalizado de un nuevo Consejo Electoral y de que el proceso de interna se dé a través de la misma ley electoral como existe en Argentina o como existe en Estados Unidos, va a ser una caricatura. Doctor, hasta este momento, y se lo voy a preguntar como lo hice con José Antonio, como lo he hecho con Manuel Orozco, como lo he hecho con Félix Maradiaga, como lo he hecho esta semana. ¿Y si no? ¿Y si no hay posibilidades? Como yo creo que no va a haber. Sigo insistiendo, Ortega no puede abrirse a esa reforma, a esa reforma que ustedes presentaron como un proyecto consensuado. Abrirse a eso es decirle a la gente, ya me voy. Y eso Ortega no lo va a hacer, porque no le significa a él, de nuevo, insisto, no le significa a él, doctor, mejor bajarse del poder que permanecer en él. Al final Ortega dice, si yo me bajo del poder, primero pierdo todo lo que tengo y que es mío. Lo trato como mío, aunque el país no sea mío, el país es mío si yo estoy en el poder. Si salgo del poder, pierdo eso, me someto a la justicia, someto a mi familia, someto a mis secuaces y entonces me enfrento a una situación más que compleja. Por tanto, mejor yo me mantengo en el poder por la fuerza de las armas, a sangre y fuego, a como sea. Si esa es la posición, ¿qué se puede hacer? Yo no creo que esa sea la posición al final. Ahorita lo que ha hecho es ganar tiempo. Masacrar, encarcelar, amedrentar. Pero si vos observas todos los indicadores económicos y la situación internacional, hay un deterioro muy grande. La dictadura está chorreando sangre, jadeante, pero con un garrote en la mano todavía. Entonces, para que esa posibilidad que vos has mencionado se dé, la única posibilidad que exista es que Donald Trump se reelija y que aplique la misma política que quiere aplicar con Maduro en Venezuela. Las últimas declaraciones de Trump hasta que asustaron, porque le dio una patada en el trasero a Guaidó, lo menospreció, aunque después desmintió, pero lo menospreció. Y entonces eso significa que si los Estados Unidos tienen esa actitud, evidentemente que Ortega tiene una posibilidad de margen. Fíjense que cómo es la historia. En 1947, cuando Somoza García dio el golpe de Estado, Estados Unidos lo desconoció y Somoza García resistió 3 años porque logró pactar con el Partido Conservador. Entonces, para que se dé la posibilidad de que la dictadura sobreviva, significaría que el gran capital estaría de acuerdo y que hay un acuerdo con Estados Unidos para que sobreviva. Pero si esas fuerzas se oponen, no veo yo cómo es que se va a sostener en una situación tan caótica como la que tenemos y que lo va a obligar más temprano que tarde a crear mecanismos para poder salir. Mi opinión personal es que la dictadura lo que está haciendo es ganando tiempo para tener una mejor posición
de negociación ante lo inevitable. Lo inevitable es que tiene que haber un cambio en Nicaragua. Entonces ellos están agazapándose, atrincherándose para hacer que ese cambio sea lo menos transformador posible. Y yo creo que el rol de la verdadera oposición debe ser para que ese cambio sea radicalmente transformador, para componer este país de una vez por todas. El gran problema que yo encuentro, por un lado, es que Ortega lo he visto bajo esta premisa. Le dicen los cubanos, mira, nosotros tenemos 60 años de estar aquí. 60 años. ¿Quién nos vino? Y estamos a 90 millas. ¿Y quién nos viene a sacar? ¿Por qué no vienen a tocarnos? Eso es una cosa. Aunque están gobernando ruinas, entre comillas gobernando ruinas, y están en una miseria absoluta. La parte pobre de los cubanos es una cosa que no ven los turistas cuando los llevan a dar su vuelta por ahí, a la isla y a la parte de Varadero y todo lo demás. Lindísimo. Y por el otro lado está Venezuela, que le dice, nosotros tenemos 20 años aquí. A Chávez le dijeron que lo iban a sacar. No lo sacaron al comandante. A Maduro dicen que lo van a sacar. Mandan buques al Caribe, no lo sacan. Si a nosotros no nos han sacado, ¿por qué te van a sacar a vos? Y si te sacan a vos, nosotros vamos a reaccionar. Somos tus compañeros, somos moridores y revolucionarios hasta el fin. Yo creo de pronto que ese discurso sí puede calar y sí puede estar funcionando. No sé si me equivoco, doctor. Sí, y yo lo veo más peligroso todavía. No es solo lo que vos decís, sino que las masacres han tenido un efecto de trauma colectivo en la población. Lo que ha hecho la dictadura en todo este tiempo es decirle, ¿saben qué? A mí no me quitan de aquí nunca. Y ha obligado a retroceder. Entonces, precisamente por esas dificultades que vos estás planteando y las intenciones de querer permanecer en el poder eternamente, es que la oposición debe ser crítica y beligerante. Y no es un problema de juntarse con cualquiera, es un problema de juntarse a aquellas fuerzas que quieren transformar este país y que tengan un discurso transformador. Mira qué ironía tan grande. Tenemos 2 años de estar en lucha y resistencia contra la dictadura. Y las encuestas, ¿qué es lo que dice el 70% de la población? Que no confía en nadie. Allá salió la unidad con un porcentaje pequeño y la alianza cívica se desplomó. ¿Por qué se desplomó la alianza cívica? Porque no tiene discurso. Y la unidad logró un poco porque es como la abanderada del movimiento azul y blanco, pero aún así hay un desplome porque la unidad tenía 30% en septiembre del 19 y ahorita sale con un 5%, y la alianza tenía 35% y sale con un 1%. ¿Saben qué te está diciendo el pueblo? Oposición, pongan su barba en remojo, que no nos convencen. Y entonces, para convencer a la gente, sacan el fetiche de la unidad, sacan un estatuto que es laberíntico y que al final de cuentas se aprueba, se firma, pero con una cláusula que dice todo lo que está firmado adelante va a ser cambiado porque nosotros decidimos que el consenso solo va a funcionar en esto y en estos puntos. Entonces, vuelvo, repito, insisto, la gente quiere propuestas correctas. Por ejemplo, ya a eso voy, doctor. ¿Cómo conectar? Porque una cosa es lo que uno aspira y otra cosa es lo que se puede, pero ¿cómo conectar a ese 64, 70% que dicen no tenemos opción con eso que se firmó hoy? ¿Qué es lo que debe haber para que haya una amalgama que resulte en esa conexión pueblo nicaragüense, aspirante a democracia, con Coalición Nacional firmada 25 de junio del 2020? Sí. Mira, desde que comenzó la pandemia, lo primero que hice fue escribir un documento para la Comisión de Análisis de la Unidad Azul y Blanco y les digo, miren, lo central es la pandemia. Incluso la parte electoral creo yo que queda un poquito relegada porque la preocupación va a ser la mortandad de gente. Y no solo eso, sino que la pandemia ha venido a crear mayor crisis económica. Mira, están corriendo la gente, las empresas están cerrando en Nicaragua. Las empresas quedan con un 25% del personal, 30%, en la zona franca 50.000 despidos y sucesivamente. No hay financiamiento, la gente está quebrando, no hay ventas, no hay compra, no hay nada. Obviamente la dictadura tiene todavía recursos que le permiten mantener un funcionamiento mínimo del Estado, entonces da una sensación aparente de estabilidad y de normalidad, pero por debajo la gente está sufriendo. Si la oposición no se pone al frente de las necesidades de la población, jamás va a ganar las elecciones. En eso soy categórico. ¿Cuáles son las necesidades de la población? El alza de energía, el desempleo, el subsidio para las empresas y las pequeñas y medianas empresas que están quebrando. Y fíjense cómo es la realidad.
que nos patea a todos, que muchas de las cosas que dijimos en aquel momento, enero, febrero, y que un grupo de ciudadanos presentamos un documento público llamando a hacer una serie de propuestas para combatir la pandemia, que la misma dictadura ha tenido que retroceder y decirle a la CIBOIP que no ejecuten a la gente que son deudores. Y ahora doña Rosario comenzó a decir que iban a rebajar la luz, pero solo te dice un 3% después de que te sacaron un 10-15% en los meses anteriores. Entonces, todo eso refleja, la gente está preocupada por los aspectos económicos, y la encuesta lo dijo. Si no hay una respuesta clara, categórica de la oposición, no va a haber tal unidad triunfante. Miren, ¿qué ocurrió? Hubo una reunión de los empresarios con el INCAE tratando de hacer propuestas. Al final los empresarios comenzaron a quedarse callados. Yo creo que hay que decirlo claramente, y es que las cámaras patronales de AmCham y del COSEP tienen que retirarse de la alianza cívica para que sean los políticos y los jóvenes que se encuentran ahí dentro, los movimientos sociales, los que planteen sus propias posiciones sin tener compromisos. ¿Por qué? Porque los empresarios defienden sus propios intereses como empresarios. Entonces, mientras no haya ese discurso que plantee los problemas de la población, de los jóvenes, de los campesinos, del crédito, del alza de la energía, del empleo, y de que debe haber apoyo del Estado para la gente que está desempleada, pero no los paquetes alimenticios que el Frente reparte como Frente Sandinista, sino programas oficiales del Estado que ayuden a la gente independientemente de los colores políticos para superar esta crisis. Si eso no existe, cuando se den las elecciones va a haber una desmoralización muy grande, va a haber abstencionismo, porque si la gente no entiende que la vía electoral tiene que transformarse el sistema para que puedan expresarse y no solamente sacar a la dictadura que está jadeante y sangrante, sino qué es lo que viene después. ¿Queremos transformar el país o no lo queremos transformar? ¿O vamos a quedar en lo mismo? Y esa es la discusión que no se da. Y eso se tapa con propuestas unitarias falsas. Y aquí los jóvenes, después de la firma de la coalición, supuestamente se van a adherir a un grupo y otros no. Está todavía la inconformidad que demuestra que dentro de la coalición hay situaciones que siguen incomodando a ese grupo importante de nicaragüenses, los muchachos, que fueron los que se estuvieron rifando, como decimos popularmente, y jugando el físico luego de la rebelión de abril de 2018. Doctor, le dejo unos segundos más para despedirse, le agradezco la intervención que ha tenido con nosotros. Vea los comentarios después, ¿verdad? El programa para que tenga una retroalimentación de más o menos lo que piensa la gente de lo que usted ha planteado, y le agradezco, sí, que con la franqueza que lo ha hecho, pues nos haya dicho los puntos que deberían de ser torales para que esta firma de hoy y la ruta que hay que seguir tenga como resultado una consolidación de verdad de un bloque, que no tienen que ser todos necesariamente como usted ha dicho, ¿verdad? Así es. Pero que sea un bloque fuerte que tenga la posibilidad ante una eventual y casi fabulesca, diría yo, de que Ortega acceda a jugarse el poder en elecciones, pues por lo menos haya un grupo estructurado para tratar de hacerle frente. Sí, correcto. Como puedes ver, si hay una característica de todo este proceso en los últimos 2 años y medio, es que los jóvenes han sido desplazados. Y en la coalición cometieron un error, porque los jóvenes están divididos porque tienen diferentes posiciones. Y los grupos juveniles se han venido extinguiendo, casi desapareciendo, debilitados completamente. Y entonces no vemos una generación de jóvenes que estuvo en abril que estén al frente de este proceso, sino que estamos viendo el reciclamiento de los viejos grupos, de los viejos políticos mañosos que se están arropando con la bandera azul y blanco para apropiarse y ganar cuotas de poder en las próximas elecciones. Insisto, querido amigo, que la salida es reformas electorales, libertad de los presos políticos, reconquistar los derechos, preparar condiciones, levantar las reivindicaciones del pueblo, sobre todo las reivindicaciones económicas, y a partir de ahí los bloques se van a ir delineando. Y aunque no vayamos unidos todas las elecciones, lo que necesitamos es un bloque transformador que liquide para siempre las posibilidades de que vuelva a haber otra dictadura y que le dé al pueblo la esperanza de la superación económica que tanto necesitamos. Aquí hay mucha gente que dice que usted está platicando de cuál es la ruta. ¿Cuál es la ruta, doctor? ¿Usted sabe cuál es la ruta?
La ruta es dos procesos. Primero, pelear por las reformas electorales, los diferentes bloques, unirnos. Por las reformas electorales, por la libertad de los presos, por reconquistar los derechos políticos, que se termine la represión, que se termine el hostigamiento, levantar las reivindicaciones económicas de la población, del desempleo, de los bajos salarios, del agua, de la luz, de la comida, y a partir de ahí, en ese proceso, una vez que se logre la transformación del sistema electoral, poder decir, vamos con todas estas elecciones, con los bloques ya definidos. Y a partir de ahí también, la ley electoral debe contemplar el nacimiento de nuevos grupos políticos, porque el que nazcan nuevos grupos políticos no significa que se van a dividir, sino que los nuevos grupos políticos pueden unirse perfectamente en una casilla común, con un nombre que les permita a cada quien mantener su identidad, pero unificados en un punto, en derrocar a la dictadura, en terminar con la dictadura, pero también que el gobierno que venga no le dé a tol con el dedo a la gente. Aquí lo resume la gente, dice, la ruta es... dice, yo no sé. Sí, pero es bonito decir... Ahí se resume, dice todo. Se vaya, se resume todo. Pero eso no dice nada. Yo planteo como un cronograma. Hay que hacer esto y a partir de aquí, cada quien va a ver con quién se une y no vamos a ir todos unidos, que quede muy claro eso. Bueno, yo no puedo ir unido con el PLC. Bueno, ahí así categóricamente. Todavía hay tela que cortar, hay caña que moler y vamos a seguir platicando más adelante, doctor, seguramente en este proceso. Un abrazo. Muchas gracias por la oportunidad y saludos a todos los nicaragüenses. Gracias por habernos acompañado, doctor Bonifacio Miranda Bengoechea, del grupo promotor de reformas electorales. Dice por acá Juan Pérez, en un superchat.